Noches, bienvenidos aquí a esta sesión 10. Sesión 10 de construir la paz ante el duelo del incierto. El día de hoy vamos a continuar con este tema que ayer iniciamos sobre la resiliencia, sobre cómo trabajar o qué ideas tenemos sobre este término, qué relación tiene con la programación neurolingüística y cómo puede apoyarnos en estos momentos de, de a veces poderlo llamar un proceso que mundialmente estamos atravesando y que genera en muchos casos el miedo, la incertidumbre, el temor y todas estas experiencias que de alguna u otra forma pues están viviendo de manera global. Por eso el día de hoy quiero invitarte a que si esto lo consideras que puede ser de tu utilidad, pues adelante. Y si no, lo compartas con aquellas personas que pueden, pueden aprovechar este material, que esa es la intención de compartirlo, puedan aprovechar este material para poder saber cómo atravesar estos procesos, cómo sacarles el máximo provecho, pero sobre todo cómo mantenernos en paz ante la incertidumbre, ante el temor, ante la psicosis social y ante todo aquello que si bien tenemos que ocuparnos, pues el día de hoy saber cómo realizarlo. Y ayer que hablábamos justamente de lo que es la resiliencia, que es esa capacidad que todos los seres humanos tenemos para afrontar la adversidad, la crisis, el dolor, la muerte, pues estuvimos analizando qué es aquello que podríamos hacer para convertirnos en seres resilientes. Recuerda que la resiliencia es un proceso y como proceso pues no es solamente un hecho. Necesitamos trabajar con energías, necesitamos trabajar eh, con planes de acción, con algunos recursos internos y externos para que nos puedan permitir estar aquí, atravesando este proceso a veces doloroso, pero desde la forma más eficiente. Gracias a los que se están conectando, gracias a todos, a Rosy Cruz, a Concepción Rodríguez, gracias Conchita, que están ahí desde Córdoba y Orizaba, Veracruz. Y bueno, recuerden que una de las formas en que podemos ser resilientes es acompañándonos, haciendo contención los unos con los otros. Y yo ayer les decía, nos necesitamos. Yo los necesito a ustedes y ustedes me necesitan a mí. Y en este nos necesitamos no es desde la vanagloria ni desde el ego, sino desde esta parte como seres humanos que mientras más nos contengamos desde la fe, desde el amor, desde planes de acción, pues podremos atravesar esto de manera más efectiva. Entonces saludos a Vero Elizalde, a Hugo Canales, a Cristi García. Gracias por estar ahí presentes. Recuerden también que donde ponemos nuestra atención, ponemos nuestra energía. Y si de por sí el proceso puede ser doloroso, el prestar mayor atención a este proceso, prestarle más atención de la conveniente, nos llevaría a drenar más nuestra energía y a tener poca resistencia mental y emocional para lo que acontece o lo que puede acontecer. Entonces, mi sugerencia para empezar con o continuar con este tema de la resiliencia que ayer iniciamos sería hablar de que la resiliencia, como decimos, es un proceso. No es un hecho aislado ni es un solo hecho, sino es un proceso que iniciamos y que requerimos mantenerlo firme en todo el proceso del dolor hasta que éste vaya empezando a ceder y podamos enfrentar nuevas situaciones. Entonces, ¿qué nos permite esta resiliencia? Nos permite tener una visión a largo plazo, no quedarnos en el momento actual donde puede estar el dolor provocado por una muerte, por una enfermedad, por una desesperanza, por una expectativa no cumplida, quedarnos en el dolor por todo aquello que no está en nuestras manos también y desde la impotencia vivirnos. La resiliencia nos permite ir a una visión mayor, nos permite ir más adelante, nos permite ver a futuro
y nos permite en esa visión a futuro fortalecernos en el proceso que ahorita estamos ya viviendo todos los seres humanos. Pero hay algo muy interesante. Si vemos que la resiliencia nos permite afrontar el dolor o las crisis, la pregunta es cómo cambiamos las crisis en el cerebro. Porque una cosa son las realidades que vivimos, una cosa son los hechos tangibles, los hechos reales que posiblemente no lo pueda comentar un familiar, un amigo, que no lo pueda decir las noticias, que podamos identificarlo ante lo que está aconteciendo. Y otra cosa es lo que sucede aquí adentro de nuestro cerebro ante esta situación compleja, difícil o dolorosa. ¿Cómo cambiamos entonces las crisis desde el cerebro? Bueno, lo primero es saber qué es aquello que sucede en el cerebro y entender que nuestro cerebro actúa de acuerdo a la urgencia. Es decir, nuestro cerebro va de alguna forma desde la amígdala prestando mayor atención a aquello que lo saca de su cauce natural y normal del día para poderlo afrontar en una situación de miedo, vuelvo a repetirlo, pánico o enojo incluso. Entonces, ¿qué sucede? Que desde el cerebro nosotros vamos viendo que de forma natural va a prestar mayor atención o va a tratar de prestar mayor atención a aquello que es urgente, aquello que para él es más importante y que es abruptamente posicionado en el lugar donde se encontraba la calma, la paz o simple y sencillamente la cotidianidad, lo cotidiano. Perdón. Entonces, algo que es muy interesante es si el cerebro escoge lo más importante, lo más urgente, entonces muy posiblemente nosotros no podremos hacer nada en lo que mi cerebro elige de manera natural, pero sí puedo hacerlo desde la razón y desde el pensamiento. Es decir, mi pensamiento humano sí puede tener la elección de elegir aquello que de alguna manera contrarreste aquello que de forma natural la amígdala y el cerebro va posicionando o va prestándole mayor atención. Te lo voy a poner como un ejemplo. Si tu cerebro de manera natural va a elegir aquello que es más importante y aquello que es más urgente, el enojo, el miedo, el pánico, entonces si tú ya sabes que esta va a ser una tendiente a realizarse, nosotros tenemos que ir construyendo desde la razón y desde la elección del pensamiento ideas, acciones, pensamientos que nos permitan bajar ese nivel de importancia que el cerebro está tomando a aquello que lo está acosando. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros empecemos a trabajar desde la elección del pensamiento, la elección de la emoción y la elección de la actividad, sobre todo, de la actividad que me va a permitir mantener estos pensamientos y estas emociones lo más estables posibles. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace nuestro cerebro ante una urgencia, ante un miedo atroz o ante un enojo? Presta atención a aquello que lo está ocasionando y simple y sencillamente reconsolida. ¿Qué es reconsolidar? Es agrupar todo aquello de dolor, todo aquello de pánico o de miedo y lo empieza a consolidar en un solo espacio que cada vez se hace más profundo y más grande para nosotros. ¿Qué es interesante entonces? Fíjate, cuando reconsolido todas aquellas experiencias de dolor, de tristeza, de miedo a través de aquello que está sucediendo, entonces lo que sucede es que dejo de ver más allá de lo que también está aconteciendo. Mi mente y mi atención roba la energía a esto que es urgente. Cuando he acompañado o cuando tengo la fortuna de estar en un proceso de dolor con alguien más, algo que es
natural en el acompañamiento es darme cuenta que su mente se ha vuelto una fijación mental y ha reconsolidado los recuerdos de los hechos, de las historias, de aquellos seres que quizás están perdiendo en este momento o de aquellos seres cercanos que fallecieron. Y algo muy, muy común es que desde el primer instante de donde se tiene la pérdida, se va teniendo muy fijo este recuerdo y estas ideas a esa persona, a esos momentos que vivieron felices. A veces no necesariamente al hecho que ocasionó la muerte, sino a todos aquellos recuerdos relacionados con y en función de. ¿Qué es lo que sucede? Si mi mente reconsolida y no lo hace de una manera desde el razonamiento, desde el pensar, sino lo hace de manera natural, de manera instintiva, incluso podríamos decirlo así, pues algo maravilloso es que nosotros también en esos momentos de dolor vamos trayendo las experiencias del pasado donde estuvieron presentes también aquellos momentos de dolor. Y aquellos momentos que fueron gratos o fueron de paz y de alegría, se recuerdan con una nostalgia y una tristeza profunda para para fortalecer o para hacer que esta sensación se consolide, se ancle más en cada uno de nosotros. Entonces, algo maravilloso es dejar que esta situación natural que va a acontecer, que es prestarle atención cada vez más a aquello que nos duele, que nos atemoriza, bueno, compensarla con aquellas ideas, pensamientos y acciones que puedan bajar ese nivel de conflicto que existe en nosotros mismos. El temor, que es una de las situaciones que se viven realmente más fuertes a veces que una enfermedad, el temor a la pérdida, el temor al fracaso, el temor a no ser suficientes, a no tener la capacidad, a no tener la habilidad para afrontar ese temor, nos lleva también a la agresión o la compasión. ¿Cómo? Bueno, el aspecto temeroso en cada uno de los seres humanos nos lleva a decir yo sobrevivo y mis estrategias más animales, mis estrategias más primitivas surgen incluso de querer defenderme de aquello que me atemoriza, de querer no solamente huir, sino de querer perder aquello que me atemoriza. Por eso recientemente hemos escuchado a veces en varios países, a veces hasta la agresión a aquellas personas que están en el servicio de atención médica porque tenemos miedo que nos puedan infectar. Entonces esto obviamente la acción de agresión hacia estas personas no es justificable, pero sí es comprensible que lo que está sometiendo realmente aquel aspecto temeroso es la agresión. Lo que está atrás de la agresión es el aspecto temeroso. Pero también algo muy interesante, si el temor nos mueve a defendernos y a agredir, también el temor nos mueve a ser compasivos, a querer ayudar, a poder reconocer que si yo no ayudo al otro, yo también estoy en riesgo. Que si yo no me hago responsable del otro, yo también estoy en riesgo. Es sumamente desagradable desde mi punto de vista poder ver la vulnerabilidad en la que se encuentran los seres humanos ante el temor y cómo empiezan a florecer cada vez más fuerte los reclamos, las consignas, las culpas y las agresiones a todo tipo de personas, a las personas que no toman la responsabilidad, a los gobiernos, a las instituciones, a las empresas, a los hospitales, en fin, cada vez está más presente el aspecto temeroso que nos habla solamente de lo poco resiliente que somos en generalidad la humanidad. Hoy mi intención simple y sencillamente es que podamos confrontarnos con nuestros temores y nuestros miedos y nos muevan estos miedos no solamente a la atención y protección nuestra, sino también a la protección y atención de los nuestros. Que los temores que vivimos no nos lleven a aspectos de depresión, de angustia o de soledad, ni de miedo,
sino que nos lleven a una acción de responsabilidad. Jamás será juzgando y señalando al otro, culpando al otro de mi desgracia, jamás será la solución, ni para que te hagas responsable de lo que vives, ni para que puedas vivirte en paz y cordura para poder salir adelante ante el dolor. Entonces, comprendamos, más bien dicho, a aquellos que están agrediendo, pero también poder hacer algo por ellos mismos al reconocer que es su aspecto temeroso el que los lleva a tanta agresividad o también a tanta compasión, que nos permite estar unidos en este proceso para salir adelante. Hoy, te lo repito, en todo proceso de duelo, lo que más necesitamos es la contención de los unos con los otros y también la comprensión de aquellos que no tienen esa compasión ni siquiera consigo mismos y cómo pretendemos que puedan ser compasivos con los demás. Entonces, esta parte del trabajo de la resiliencia no es solamente para este momento que estamos viviendo en la humanidad, sino es para nuestro día a día. Es para el ser resiliente que requerimos ser para los momentos de adversidad económica, para los momentos de adversidad en las personalidades con las que compartimos. ¿Cuántos de nosotros a veces en una separación amorosa, en un conflicto amoroso, en un conflicto entre socios, entre un conflicto entre padres y hijos, nos detectamos y nos encontramos tan débiles y tan frágiles que ahí es donde se requiere la resiliencia, reconocer y trabajar en la capacidad que tenemos todos y cada uno de los seres humanos para afrontar una situación adversa o una crisis. A mí me causa mucha atención cómo esto también está llevando, veía algunas estadísticas de cómo esto está llevando en México a ciertas situaciones de violencia intrafamiliar que en estos días se están incrementando. Pues claro, la agresión, recuerda, surge por aquel temor que está sustentando lo que estamos viviendo. Y el temor nos pone en un aspecto tan vulnerable que entonces una forma de sobrevivencia, lo repito nuevamente, animal o instintiva, nos lleva a ser agresivos para poder, según nosotros, sobrevivir. Y sí, sobrevivimos, mas no vivimos. Estamos perdiendo la capacidad de vivir desde la compasión, la unión y la contención, que es lo único que nos puede salvar como humanidad para crear una realidad distinta durante el proceso y posterior al proceso que vamos o estamos viviendo. Porque el dolor, recuerda que es un proceso, tiene un inicio y un final. Y esto no se va a acabar en el momento en que abramos las puertas y podamos ir nuevamente a un abrazo, a un convivio, a que volvamos a nuestros trabajos. No, esto seguirá siendo un proceso en una etapa distinta. Entonces, a mí algo que me llama mucho la atención es de qué manera, como causas para la separación de una pareja, ¿sí?, nos damos cuenta que las causas que generan esto es, en su mayoría y en la primera instancia, la forma en cómo nos comunicamos, los unos con los otros. Y esta falta de comunicación asertiva nos lleva a hacernos seres tan frágiles que entonces perdemos esa resiliencia. ¿Qué es lo que sucede con esto? Y lo podemos detectar desde que estamos en una conversación o desde que estamos viendo una red social y un comentario. La manera, de alguna forma, de minimizar al otro, la forma de ignorar sus intereses, la forma de no validarlos, nos lleva entonces a esa ruptura en esa comunicación en la cual perdemos la resiliencia. Simple y sencillamente podemos detectar, lo repito ahora, seres que no estamos siendo resilientes ante lo que está aconteciendo y estamos expresando nuestra agresividad, minimizando el comentario del otro, juzgándolo, ignorándolo o siendo indiferentes ante ello. Podemos ver las frases que últimamente se están empleando y podemos reconocer ahí qué es lo que nos está faltando para poder
ser personas de resiliencia. Ahora, algo que es muy interesante también en ese sentido de cómo fortalecernos y cómo ser seres resilientes ante una adversidad y ante una crisis económica, social, de salud, una crisis como lo son y lo han pasado varios compatriotas en diferentes países latinos. Nuestro México lo tiene muy claro, Estados Unidos también, al sufrir los terremotos, que son grandes impactos, ¿no?, sociales, económicos y de dolor, pues algo muy interesante es ¿qué necesitamos para ser resilientes? Necesitamos poder ser generadores de influencia en los otros. Si quieres ser un ser influyente en el otro, tienes que atreverte a tocar su corazón. Si quieres ser un ser influyente en el otro, para poder acompañarlo en su resiliencia, necesitamos aprender a tocar su corazón. Y tocar su corazón no tiene que ver con este contacto físico, sino en este contacto de ponerme sobre sus zapatos y de qué pasaría si yo fuera en este momento la enfermera, si yo fuera el médico, si yo fuera aquella persona que está atendiendo en un supermercado, si yo fuera el doliente que lo está en este momento experimentando. Cuando yo de alguna manera desarrollo esa habilidad y esa capacidad para ponerme sobre los zapatos del otro por un instante y por un momento, entonces puedo tocar su corazón y puedo comprender el dolor que él vive. Jamás lo viviré de la misma manera, pero puedo comprender el dolor que él vive, y desde ese dolor que él vive, entonces yo puedo interactuar de una forma distinta, con fortaleza, con decisión, con valentía, aún y a pesar del dolor que estoy viviendo. Si quieres influir en el otro para hacerlo y acompañarlo a descubrir su resiliencia, necesitamos atrevernos a tocar su corazón. Y algo muy importante también en este tema de la resiliencia, no es el odio hacia la guerra, no es el odio hacia la enfermedad, no es el odio hacia las decisiones de nuestros gobernantes, no es el odio hacia aquello que vivimos y no nos gusta, es el odio hacia nosotros mismos que se hace manifiesto hacia afuera. Por eso cuando estamos en un proceso de crisis, en un proceso de duelo y en un proceso de desesperación y temor, es cuidar mucho nuestras emociones y buscar entenderlas. Es verdad que este proceso nos puede causar enojo al detectar que nuestras expectativas no se están cubriendo como yo las pensé o como yo las ideé. Pero tan sencillo como nadie puede dar lo que no tiene, entonces nadie puede hablar de aquello que tampoco está en su interior. Y si en este momento solamente puedes escuchar el odio, el señalamiento, el juicio, entonces estás escuchando la fragilidad de esa persona que no le estás permitiendo ser resiliente. Si estamos comprometidos en apoyar a los otros en estos tiempos de crisis y en estos tiempos de grandes oportunidades, entonces busquemos con nuestras conversaciones y nuestro acompañamiento, busquemos que la persona pueda también reconocer ese odio que hay en él o en ella y qué es lo que lleva a manifestarlo hacia afuera, para poder contactarlo también con el amor que hay en él, con la compasión que hay en él, y que a veces esta ha sido empolvada por el suceso tan trágico. A mí me ha tocado escuchar claramente, incluso en los procesos de la muerte física, cómo hay personas que maldicen, que culpan la negligencia médica, el Dios en el que tú crees no existe, en todo esto que está ahí presente. Porque hay tanta falta de comprensión y de compasión en sí mismo, que entonces la parte temerosa y la parte más vulnerable que produce el enojo, la rabia y la agresión se hacen presentes. Entonces busquemos acompañar desde también en el odio en el que se encuentra el otro, desde el coraje que tiene, porque es parte de un proceso de emoción. Busquemos acompañarlos desde encontrarle otro sentido a lo que se vive del dolor para crear una experiencia distinta. Los conflictos sociales
y los conflictos empresariales y los conflictos familiares son de valores. Yo puedo tener una diferencia de percepción ante aquello que acontece. Yo puedo percibir y relacionarme con el mundo y con lo que acontece de acuerdo a la forma en que yo creo, yo pienso y yo estoy hecho como individuo. Pero hay algo muy valioso. Aquí el problema no es en la realidad, no es en las clases sociales, el problema no es en las ideas, el problema no es en los pensamientos, que todos son valiosos. El problema es en los valores, que los valores del doliente no son los mismos valores de aquel que se está protegiendo de lo que puede acontecer, que los valores no son los mismos de aquel que de alguna forma está irresponsablemente teniendo una conducta que no ayuda a lo que vivimos, como de aquellos que se están resguardando y se están quedando en casa. El problema son los valores y el problema es la nula o la muy escasa o poca, a veces, inteligencia para poder negociar nuestras diferencias. ¿Qué es lo que sucede? Un duelo es ya de por sí doloroso. Una pérdida, la muerte, la enfermedad, ya son dolorosas. Pero ¿sabes qué es lo que lo hace todavía más dolorosa y nos lleva a estancarnos más en ese dolor sin poder ver la resiliencia que hay en cada uno de nosotros? Los juicios, los comentarios y las acciones de los otros que hacen que esto se estanque cada día más. Yo te puedo hablar de algunas experiencias, solamente te puedo hablar de eso, de las propias experiencias que yo he vivido, que yo he escuchado o que yo he visto. Y algo interesante es reconocer que a veces, y son juicios, ¿no? Si podemos convivir con alguien en un penal, yo puedo encontrar, y lo he encontrado, a veces más paz, más cordura, a veces y en muchos momentos más templanza en alguien que está viviendo una condena justificada o injustificada, que a veces aquellos que estamos libres, donde somos presos de aquellos tormentos que traemos en la mente y en nuestras experiencias de vida. Por eso para mí algo muy valioso es reconocer que el dolor es uno, y el dolor y el amor no podemos evitar lo que vengan a nuestras vidas. Pero la forma de relacionarlos con ellos, la manera resiliente que tenemos para afrontarlos, eso lo hemos aprendido. Y eso, la relación con estos dos, son los que van a condicionar la forma en que yo pueda atravesarlos. El dolor no se puede trabajar ni se puede sanar, sino es a través del mismo proceso de atravesar el dolor. El dolor necesitamos vivirlo y atravesarlos para que a través de ese caminar, de ese andar, podamos encontrar nuevamente el amor propio para hacernos resilientes. Pero también algo muy interesante, si esto es algo que requerimos, entonces es identificar qué es aquello que podemos hacer para influir en el otro y en esa influencia en el otro podamos llevarlo a que encuentre su paz o a que encuentre su fuerza resiliente para poder ver el dolor, ver la adversidad de una forma distinta. Por eso ese dicho de no es lo que nos acontece lo que condiciona nuestra vida, sino es la forma en que nosotros interactuamos con aquello que acontece lo que realmente mueve la forma en que nosotros vivimos el dolor. Hay tantas cosas en nuestra vida que no podemos condicionar. Hay tantas cosas en nuestra vida que no podemos controlar. Y lo que sí te puedo asegurar es que no es con violencia como nos hacemos más resilientes. Es con fortaleza interior, con fortaleza en nuestras acciones, con fortaleza exterior, que nos permite entonces hacer algo por el otro que nos hace cada vez más fuertes. Algo
que en este momento es importante también reconocer para hacernos seres resilientes es dejar los juicios de si esto es bueno o esto es malo. Esto tiene una experiencia y tiene un aprendizaje para cada uno de nosotros. No te preguntes el por qué lo estás viviendo, pregúntate el qué puedo hacer con esto que estoy viviendo. ¿Qué puedo hacer por mí y qué puedo hacer por el otro? Yo estoy completamente seguro que todos podemos atravesar este proceso de la forma en la que tengamos que afrontarla, en pérdidas económicas o en crisis económicas, en la pérdida quizá de la salud y en la pérdida quizá hasta de la vida. Pero la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos es la responsabilidad que debemos de llevar también hacia los otros. Si me queda claro que no es la agresión ni la violencia la que nos lleva a ser seres resilientes, entonces yo te pregunto, ¿qué es aquello que sí nos hace ser resilientes? ¿Y sabes qué lo es? El recurso que ya está en ti, la confianza en ti, la fortaleza en ti, la fe en ti. El poder ver, como lo decíamos ayer, si te atreves a ver un poco la historia de tu vida. ¿En cuántos momentos en la historia de tu vida has tenido que ser resiliente sin ni siquiera cuestionártelo? Cuestiónate en qué momentos de tu historia de tu vida la agresividad te ha sacado a flote. La agresividad solamente lo que hace es una resistencia al dolor. Y recuerda que aquello que lo que se resiste, aquello persiste. Entonces, no permitas que el dolor persista desde el sufrimiento. Permítete, de alguna forma, ser lo suficientemente inteligente y valiente contigo mismo para no tener que estar atacando a nadie. Atacar al otro solamente muestra la gran debilidad que hay desde tu mente y desde tu corazón. Y podemos encontrar en este momento desde grandes personas de poder político, religioso, de poder empresarial, que solamente se basan en atacar. Y podemos ver grandes personas con un poder interior tan profundo que solo nos llevan a reconfortarnos, a hacernos más valiosos, a identificarnos con ellos y a poder reconocer que en nosotros está el cambio. No necesitamos el cambio de gobiernos, ni ideologías, ni de creencias religiosas, ni de esquemas. Necesitamos el cambio interior para poder generar ese cambio exterior que cada uno de nosotros necesitamos. Y créemelo, que ahí el ser resiliente desde nuestro interior es lo que nos va a permitir mantener la resiliencia ante todo aquello exterior en lo que nos podamos ver afectados. Yo he conocido personas que han perdido literalmente todo. Han perdido negocios, han perdido a sus seres queridos, han perdido incluso en una tragedia como los terremotos o los tsunamis, han perdido incluso todo aquello que creían que les pertenecía. ¿Y qué crees? También los he visto renacer. Los he visto volver a ser aquellos, quizá con mayor dificultad, quizá en un tiempo más largo, quizá, pero han vuelto a nacer. Y han nacido nuevamente con un florecimiento mucho más digno, mucho más abundante que el anterior. ¿Por qué? Porque es la misma teoría, es la misma teoría de aquellos que son pobres de pensamiento. Aquel que es pobre de pensamiento siempre también será pobre en su acción. Aquel que es fuerte, que es libre, que es resiliente en su pensamiento, entonces no tiene culpables en su vida, sino él se hace responsable para poder atravesar el dolor, la adversidad y la crisis desde lo más valioso que tiene, que es el mismo. Jamás el recurso externo nos dará lo que necesito. Siempre, siempre dentro de nosotros está el recurso más valioso que tenemos para poder sobrevivir.
para poder vivirnos en paz y para sobre todo poder vivirnos en la confianza y en la acción, para que en los momentos de crisis siempre quiera buscar el bien del otro y el bien mío. Dejemos de señalar, dejemos de juzgar, dejemos de criticar y empecemos a generar desde este miedo que posiblemente todos vivimos de una u otra forma, empecemos a canalizarnos a que nos mueva a ser seres resilientes, a ser seres compasivos, a ser seres de acción. Los grandes poderíos del mundo no han sido aquellos que han tenido los grandes dones de la riqueza, de los títulos y de los puestos. Son aquellos seres que se han entregado a los demás, apoyando a los demás desde la paz, desde la tranquilidad y desde la resiliencia interna. Hoy no solamente necesitamos a todos nuestros médicos ni a todos aquellos seres que están ahí al pie del cañón. Necesitamos todos, desde la cordura, desde la sabiduría, desde el bienestar de los unos a los otros. Hoy nos necesitamos tanto y nos necesitamos todos, que todos podemos ser los héroes de nuestra propia vida. Solamente es cuestión también de tu decisión y de tu introspección, de tu conciencia. No podemos dejarle la responsabilidad solamente a aquellos que sí tienen que ir a trabajar el día de hoy para que nos libren y nos salven. ¿Y tú? ¿A quién estás influyendo? ¿Y tú? ¿A quién estás salvando? Y por ti, por quedarte en casa, por hacer todo lo que tienes que hacer de manera responsable, ¿cuántas vidas tendrás que salvar? Hoy, la invitación a la resiliencia viene desde nuestro trabajo mental, desde nuestro trabajo emocional y desde nuestro trabajo más profundo, que es el trabajo de ser humanos, el trabajo de la humanidad. La fortaleza que nos da la resiliencia se encuentra en la fe, en el espíritu, en la aceptación, en la alegría y en la entrega. No te conviertas entonces hoy en el esclavo de tus pensamientos, ni en el esclavo de tus emociones de miedo que te llevan a ser más agresivo. Hoy conviértete en el dueño de tu vida y en el héroe de tu vida, para que puedas caminar como un ser resiliente, que al verte los demás puedan también decir: si tú puedes, yo puedo. Si es posible para alguien, es posible para mí. Y si es posible transformar el dolor en amor, en contención y en solidaridad, es algo a lo que creo firmemente que estamos todos llamados en este momento. Recuerda que no somos seres que hemos sido creados en el pasado. Somos seres desde la biología, que somos creados a cada instante. Cada momento estamos siendo creados desde las historias que me cuento, desde los pensamientos que elijo, desde las emociones que permito y que controlo y gestiono, pero también desde las acciones que me permito a mí y que voy también aprendiendo de mí. Por eso en este ser en el que hoy estás decidiendo convertirte, en este ser que hoy se está regenerando, mi invitación es que nos regeneremos desde el ser que necesito ser para atravesar la crisis y la adversidad. No para el ser que quizá viste que eras, pero que hoy en este momento quizá y en esta condición no está siendo suficiente. Hoy convirtámonos todos en aquel ser que el mundo necesita. Convirtámonos en ese ser resiliente que necesitamos nosotros mismos. Y hoy, por todos aquellos que están enfrentando la enfermedad,
la muerte o la resignación, también convirtámonos en sus compañeros para ser el ánimo y el aliento de todos ellos, y ellos sigan convirtiéndose en aquellos que nos están haciendo ser más resilientes. Son por ustedes y es por mí. Es por ti, es por mí y es por todos. Si yo no te cuido, entonces yo no me cuido. Un ser resiliente es aquel que se cuida a sí mismo para poder cuidar y estar en condiciones de cuidar a los demás. Cuida tu mente, cuida tus pensamientos, vigílalos constantemente, vigila tus emociones y busca la forma de poder regularlas, gestionarlas adecuadamente. Pero sobre todo, presta mucha atención a tus acciones diarias. Identifica que estas acciones siempre sean de un ser resiliente que está buscando ser el mejor ser, el ser que el mundo necesita. De nada nos sirve decir así soy si quien eres no está influyendo en que este sea un mundo mejor. Deja de culpar a los otros y hazte responsable de tu propio dolor, de tu propio temor y también de lo más maravilloso que tienes, que es tu propio recurso. Hoy el dolor nos une, hoy las pérdidas y las crisis nos hacen uno, y hoy, así en este uno, de las diferentes formas que cada quien lo estamos viviendo, en este uno estoy convencido y seguro que vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias, te espero aquí mañana en punto de las 8 de la noche en más de construir la paz ante el duelo de lo incierto, y vayamos construyendo juntos el mejor ser que somos desde hoy. Muchas gracias, te espero mañana. Gracias por estar.